Tenemos hoy la enorme satisfacción de tener con nosotros aquí en este programa a uno de los más grandes novelistas vivos de este país, Mercè Rodoreda, nacida en Barcelona el 17 de octubre del año 1909, hija única en una familia de la pequeña burguesía de la ciudad. Llevamos mucho tiempo detrás de la señora Rodoreda y ha sido realmente complejo y difícil porque estaba siempre en el extranjero, tenía su residencia habitual en Ginebra, posteriormente ya se estaba trasladándose, si la llamábamos a Barcelona, estaba en Romañá de la Selva, en una comarca bellísima de Gerona, y si la llamábamos a Gerona estaba en Barcelona, etcétera, pero por fin todo se pudo arreglar y aquí está hoy, y le quiero repetir las gracias porque ha sido tan amable en aceptar. Mercè Rodoreda nace en un entorno familiar que se caracteriza, según mis noticias, por diversas cosas. La primera, porque la casa vivía inmersa en el aliento catalanista de la época. La segunda, porque ella, no sé si lo hereda de sus mayores o simplemente le nace, es una gran devoradora de literatura, sí, de literatura catalana y de literatura de todas clases. Sí. De manera que entre los catalanes creo que sus lecturas más fervorosas de la niñez eran Guimerá, eran Carné, etcétera, etcétera. Parece que fue usted una de las más fieles y aplicadas estudiosas de los trabajos de Pompeu Fabra, que fue el hombre que ordenó gramaticalmente la lengua. Evidentemente, me encontré, al decidirme, ¿verdad?, a escribir, me encontré con el problema de que yo no sabía escribir casi una carta en catalán, ¿verdad? Como todo el mundo, teníamos una educación en castellano, como todas las escuelas, ¿verdad? Y me faltaba, como es muy natural, la herramienta de trabajo. Y entonces empecé a estudiar catalán, pero de una manera apasionadamente, ¿verdad? Como si me tuviera que morir al día siguiente. Y yo creo que se impone ahora hablar un poco de la familia. En esa familia y en esa casa de San Gervasio había una serie de personajes enormemente atractivos y sugestivos. Creo que el personaje que tenía una mayor fuerza por una serie de razones que usted nos explicará era su abuelo. Su abuelo, sí, del que hay aquí unas fotografías, unas antiguas fotografías. Este era el abuelo de Mercè Rodoreda. Era realmente un hombre extraordinario, ¿verdad? Le veremos quizá mejor en esta otra. Sí. Donde tocaba está el sentado piano, cantaba, en fin. Personaje, por lo visto, extrovertido, vario. Terriblemente extrovertido. Por ejemplo, cuando salía de paseo, que iba a visitar amigos suyos de otras torres de San Gervasio, ¿verdad?, me llevaba siempre consigo. Esta foto nos presenta a Mercè Rodoreda con su abuelo. Es una foto que tiene un extraordinario perfume de otra época, pero es una foto entrañable. Mercedes tendría ahí pocos años, 6, 7 años, ¿cuántos? Aquí, que no sé, lo que debía tener 4 años o 5 años, 4 o 5 años. Pero es muy de la época, ¿verdad?, con el ramito de flores, con la raqueta. ¿En qué medida influyó su abuelo sobre la personalidad naciente y creciente? Mucho. Primero en el amor a las flores, pero cuando iba a comprar plantas, cuando iba a los jardineros, siempre me llevaba consigo. Ya le he dicho que mi abuelo y yo éramos inseparables, ¿verdad? Y una vez que lo explico en la calle de las Camelias, y fuimos a un jardinero, el jardinero Batlle, que aún existen sus hijos en Barcelona, y compró un rosal de estos de rosas pitiminí, blanco. Y usted sabe que los rosales todos llevan una pequeña etiqueta que es una maderita así, enganchada en la ramita con un alambre. Y había en la maderita el nombre del rosal. Me hizo llevar tinta y una pluma, borró el nombre del rosal y le puso mi nombre. Yo tenía un rosal que era mío y que llevaba mi nombre.
Y es decir, influyó mi abuelo en el amor a las flores y luego en lecturas, porque me leía Jacinto Verdaguer en voz alta, me leía luego, en fin, todos los poetas catalanes importantes, me explicaba historias de santos de la historia dorada, en fin, éramos inseparables. Mis padres contaban mucho menos que mi abuelo.